Bueno, muy buenos días. Hoy es 28 de julio. Vamos a entrar a la lectura de nuestro tercer capítulo del viaje de un alma, no sin antes encomendarnos y colocarnos en las manos del Señor. Que este espacio sea para su honra, sea para su gloria. Que este espacio sea un momento de encuentro espiritual de todos los que estamos aquí presentes, que nos permita tener esa unción y esa presencia de lo divino. Pedimos la presencia de los santos ángeles y arcángeles y de manera muy particular nuestros santos ángeles de la guarda. Invocamos la iglesia triunfante para que todos los seres queridos de nuestros respectivos linajes que hayan partido también reciban la bendición de este encuentro y de este momento en honor al Señor. Damos gracias a la Santísima Virgen María porque donde está el Hijo está la Madre. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y donde está Él está la Santísima Virgen. Y donde está Él está la Trinidad, está el Padre y está el Espíritu. Y donde está María está San José. Así que estamos acompañadas, rodeadas, protegidas, en medio de la presencia divina, amorosa del Espíritu de Dios y de la misma Trinidad. Padre Celestial, te pedimos la gracia, que cada palabra que digamos sea para alabarte y honrarte. Que cada palabra, cada expresión, cada sentir del corazón nos una más a ti. Que este encuentro sea incienso agradable a tu presencia. Que cuando suba este encuentro a tu altar, sea para ti alegría, sea para ti regocijo. Que podamos de una u otra forma hacerte sentir nuestra gratitud, nuestro amor. Somos muy bendecidos por ser hijos de un Dios tan maravilloso, por ser hijos de un Dios tan grandioso, por pertenecer al linaje celestial. Gracias, Padre Celestial, porque nada se mueve sin tu divina voluntad y tú has puesto en nuestro corazón este encuentro, este momento y este espacio para tu honra y gloria. Capítulo número 3. Un plan de amor para salvarnos. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Juan 3:16. Este es un mensaje del Señor en medio de oración cuando tuve la oportunidad de vivir 10 días de ejercicios espirituales de San Ignacio en la casa Santa María de los Farallones en Cali, en medio de una contemplación sobre la pasión de Jesús. He tenido la maravillosa oportunidad de hacer ejercicios espirituales 4 veces, una vez de 10 días y las demás de 3 días. Estos retiros se hacen en silencio y solo se habla en 2 momentos del día con el acompañante asignado. La Trinidad contemplaba hacia dónde se dirigía la humanidad. No era el plan del Padre los oprobios de su pueblo elegido. Estos clamaban su justicia. Él había prometido a Noé no destruirlo todo. ¿Qué hacer? ¿Qué podía equilibrar su justicia? Solo su propio Hijo, me dice el Señor. Fui yo quien me ofrecí. Yo elijo en sus entrañas, la fuente de su felicidad, separado de Él. Versus su creación, el fruto de su amor. Así debía ser. Se empezó a preparar el camino para que los profetas anunciaran la verdad del Mesías cuando fuera el tiempo propicio. Y mi madre también empezó a ser preparada para que pudiera recibir esta misión. Ella nacería de una pareja de justos, San Joaquín y Santa Ana, que recibirían el encargo de ser los padres de la Madre de Dios. Imagínense en eso, ¿no? Ser los padres de la Madre de Dios. Y cuando uno lee la historia de San Joaquín y Santa Ana, en los relatos de María Valtorta, que se los recomiendo muchísimo, es una mística de la Iglesia Católica, reconocida como mística, ellos conciben a María siendo ancianos, muy ancianos. Y la madre de María, Santa Ana, como pues digamos humanamente era imposible que ella ya pudiera concebir, ella le ofrece a Dios que si le concede la gracia de ser madre, ella entregaría a su hija al templo, lo cual hizo con María como a los 2 o 3 añitos. María fue entregada al templo desde muy pequeñita, porque era parte de la promesa de Santa Ana para que el Señor le concediera la gracia de ser madre. Entonces imagínense los padres de la Madre de Dios, o sea, una cosa preciosísima. Desde que habitaba el vientre materno en el corazón de mi madre, todo giraba en torno a la entrega y al amor de Dios. No había un momento del día en que estuviera abandonada al Padre Celestial en plegaria permanente. Todo en ella alababa y alaba la majestad del Dios de Israel. ¿Puede usted imaginar esto?
Por favor, vuelva a leer la escena y visualice las palabras. Son la mejor narración de lo que pude ver y escuchar. Cuando se hacen las contemplaciones en los ejercicios espirituales de San Ignacio, te llevan a que vivas la escena, a que la escena que te relata el texto bíblico la puedas recrear en la mente. Pero en ese momento el Señor me concedió la gracia de ver mucho más. Pero es como tanta información y tan absolutamente hermosa que por eso hago la anotación de que es probable que yo no haya relatado lo más fidedigno posible lo que pude ver y escuchar. Por algún momento se ha puesto a pensar, solo tener estas conversaciones complejas y extrañas con el Señor, ¿qué necesidad tenía el unigénito del Padre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de venir a este mundo? La respuesta se hizo evidente después leyendo un fragmento del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, precisamente los capítulos donde se trata este asunto. Es ahí cuando ella comprende el gran regalo que había recibido en la contemplación. La misma se respalda en la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Muchas cosas pudo haber oído, otras ni siquiera las imagina porque nadie se las ha contado. Pero lo cierto es que ellos son reales, son espíritus que habitan en otra dimensión. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a la Trinidad. Explicárselo no es tan sencillo como quisiera, porque por el gran yo soy, todo fue creado. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Trataré de hacer una analogía. ¿Usted ha visto el aire? ¿Ha podido tocar el sol? ¿Dudaría que existen el aire y el sol? Que no los pueda ver o tocar no significa que no existan. Gloria a Dios, no son un yeso inamovible, ni un elemento que se acaba. Son la eternidad misma, son la realidad eterna. Ver Jeremías 10, 5.7. Eso es un relato donde el texto bíblico habla de, son yesos inertes. Cuando se alababan ídolos en algunas culturas y religiones que describe la Biblia, habla de yesos inertes, es decir, dioses de mentiras, pues dioses que no tienen vida. Hay tanto que quisiera compartirle, tantas verdades que no conocemos, tanto que falta por conocer, tantos misterios no develados. Por eso, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice, Mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento. Oseas 4, versículo 6. a propósito de esta cita, debo escribir como en algún momento pensé, ¿cómo se perece? ¿Muero literalmente? Mucho tiempo después comprendí que bíblicamente cuando nos hablan de la muerte no nos están hablando de no tener relación con Dios, de perder la comunión con Él. Y eso es estar muerto, habitar en la oscuridad. Y no habitar en la presencia del Señor es doloroso y desesperanzador, porque somos trinitarios. Tenemos un espíritu que viene de Dios y es con este espíritu con quien Dios se comunica. Un alma donde albergamos nuestros pensamientos, emociones y nuestros cuerpos. Dice el texto. Vidas, perdón. ¿Sigo Sigue, ahorita? sigue, sigue. Vidas vacías sin luz interior. Ve ahora cómo va tomando sentido lo expresado al inicio, sobre ese vacío interior, ese no sé qué en no sé dónde, ese vacío, entre comillas, no somos nada sin Él, sin Jesús. Él es el templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento. Él mismo se lo dijo a sus apóstoles innumerables veces. Juan capítulo 15, del 1 al 17. Tabernáculo del Divino Conocimiento es una remembranza de un párrafo del Rosario de la Sangre de Cristo.
Él es el templo de la divina sabiduría y el tabernáculo del divino conocimiento. Somos poca cosa en el universo, aunque para Él lo somos todo. Orando, un día le dijo, volvería a dar mi vida por cada uno si fuera necesario. Y en otro momento le pidió, Él, Majestad infinita, a ella, su pequeña hija. Ayúdame a que vean quién soy realmente, amor y bondad. ¿Hay imágenes tan distorsionadas de mí? Hay que desmitificarme a mí y a mi Padre. Lo tildan de justiciero y vengador, cuando todo en él es ternura, todo en él es dulzura, todo en él exhala santidad y amor. Mira la naturaleza que creó para deleite de mis hijos. Quiero que me veas en todo. Observa. Esto es uno de los tantos mensajes donde él enfatizaba por qué escribir este libro. Y es por esto que usted, querido lector, encontrará las siguientes narraciones que espero cumplan el propósito de mostrarle otra dimensión de lo que tradicionalmente nos contaron de Dios y en general del mundo espiritual. Creo que podemos ir al cuarto. Ay, sí, estaba muy cortico. Muy cortico. Capítulo número 4. Algunos hechos que preceden este texto. Este libro se empezó a escribir en Spokane, Estados Unidos, en el año 2014. Pasaron varias cosas. La autora recibió muchas indicaciones, algunas muy claras y otras que interpretó con el tiempo para ir concretando poco a poco lo que antecedió este libro. Le decía el Señor. Irás donde yo te mande y dirás lo que yo te diga, porque soy tu Dios. Yo te indicaré qué hacer y qué no hacer. Los mensajes serán muy claros. Necesito que te prepares, que leas la palabra, que utilices la palabra como espada de doble filo. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Hebreos capítulo 4, del 12 al 13. En medio del libro, de la lectura del libro de Ana Catalina de Emmerich, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor le decía que lo leyera con atención, que debía comprender que el enemigo había pedido permiso para destruirla. Este tipo de anotaciones las encontrará en varias partes del libro. Gradualmente lo comprenderá. Los que hemos sido llamados a una misión con el Señor somos perturbados por el enemigo. Que tuviera que pedir permiso suena un poco extraño, no obstante es lo que he aprendido. ¿A qué me refiero? Cuando que tuviera que pedir permiso. El enemigo no puede atacar a un hijo de Dios porque le parece o porque quiere. Cuando el enemigo ataca a un hijo de Dios es porque hay algo en nosotros que le da como licencia o permiso. Es decir, dejamos una puerta abierta o cometimos un pecado o, como dice el texto bíblico, bajamos las murallas, por ejemplo, cuando no oramos. Y eso lo relata muy bien en el libro de Job. En el primer capítulo del libro del Job, el texto dice que estaban Dios y el enemigo conversando. Y que el enemigo le dice, estoy contándolo pues a mi modo, ¿no? Que el enemigo le dice, ve, ¿y ese tuyo qué? Dios le dice, es súper fiel, es un hijo fiel. Ah, sí, él es fiel, pero porque está en bendición. Déjame, yo lo mato a ver si sigue así, déjame, yo lo pruebo. Y le dice, bueno, Dios le responde, yo te doy permiso, pero no puedes tocar su vida. Y Job es conocido como el santo de la paciencia, a él se le vienen todas las pruebas. O sea, fue, mejor dicho, le pasó hasta para vender. Pero también dice el texto bíblico que ni de pensamiento ni palabra Job pecó. Entonces el enemigo, cuando nos ataca, es porque hay en términos muy sencillos, una puerta abierta, que no necesariamente incluso es mía. Puede ser herencia de maldición que viene de mi linaje materno-paterno. Y por esa herencia el enemigo tiene como permiso, se llama pagaré de pecado. Entonces cuando el enemigo te ataca,
No es una cosa de que él hace lo que le da la gana, no, no tiene permiso, él no tiene esa potestad, él no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No conoce tus pensamientos, tiene limitación, por eso tiene secuaces, y tiene poder, pero nunca como Dios. Entonces, cuando él quiere atacar a un hijo de Dios, tiene que tener pagaré de pecado para poder acceder a hacerle daño a un hijo de Dios. Y digamos que el permiso es porque frente al pagaré de pecado es como la causa y el efecto. Digamos que la causa, el pecado, el efecto es la maldición. Entonces, cuando empieza digamos, mi conversión y empieza todo el proceso del libro, yo tuve muchísimos ataques y muchos contra mi vida. O sea, no solamente ataques de pesadillas o que me arrastra. Yo tuve una ocasión en la que me arrastró literal. O sea, yo sentía que me alaba los pies. Y me alaba y me alaba y me alaba y eso no terminaba. O caía en unos abismos profundos, en remolinos. Eran unas cosas espantosas. Al principio fue muy difícil, fue muy, muy difícil, porque salir de Egipto, es decir, salir del pecado para buscar estar en la presencia de Dios, pues el enemigo no quiere que uno se vaya, o sea, es perder una presa, por ponerlo en un término muy sencillo. Entonces no solamente era guerra espiritual y unos sueños tenaces y unas cosas complicadas, sino guerra con mi cuerpo, o sea, me intentó matar más de una vez, que tenga yo conciencia 7 accidentes y cosas y bueno, o sea, no era fácil, no era fácil. Incluso no sé si yo lo conté y si ya lo conté me lo recuerdan por favor. Eh, en una ocasión yo estaba frente al Santísimo y yo empecé a ver todo mi velorio, todo, el ataúd, las personas, pero era tan joven, ay, qué muerte tan triste y yo decía, esto que es tan horrible. Y veía el cosito de los olivos, Gloria Inés Flores Villar, todo, o sea, yo veía toda la escena y vi que era un accidente de tránsito, una mula, perdón, se volaba un pare y me cancelado, cancelado, cancelado. Entonces yo llamé a una amiga y le dije, ay amiga, me acabo de soñar esto, una amiga de oración. Me dijo, ay amiga, es que tiene el espíritu de la muerte ahí al lado, ahí al lado. Tiene que andar con tanto cuidado porque tiene el espíritu de la muerte ahí parado, porque es un espíritu, es un ser oscuro como lo pintan. ¿Se acuerdan con la cosa así, la hoz? Haga de cuenta. Y es grande y es oscuro y es fuerte, o sea, es feo. Tuvieron que hacer tantas oraciones de liberación por mí, porque, mejor dicho, pues, no estaría contando el cuento si no es porque el Señor me concede la gracia de tener esa visión y a partir de esa visión pedir oración de liberación fuerte, porque la cosa era fea. O sea, y hay un relato más adelante que me quitan un espíritu de muerte con un encuentro con un sacerdote. ¿Te acuerdas, Jenny? Más adelante en Bogotá. Entonces continuamos. Que tuviera que pedir permiso suena un poco extraño, no obstante es lo que he aprendido. Y es que y es que este ser no tiene poder sobre nosotros autónomamente. Por ello necesita permiso para actuar y en esta ocasión no fue la única en la que el Señor le advirtió sobre el peligro. Esto se evidencia en el libro de Job. Si alguna vez ha escuchado el término la paciencia del santo Job, esto proviene de la historia de este santo que atravesó varias y duras pruebas, aunque al final, confiando en Dios, salió victorioso. Ver Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Un ejemplo de lo mencionado fue el relato del ángel encarnado, aunque esa no es la única historia sobre salvaciones milagrosas. Permítame unos hechos más. En el año 2009, nuestra protagonista era docente en la Universidad del Valle en la sede de Tuluá. Dado que tenía que desplazarse para optimizar el tiempo y los recursos, había logrado organizar su horario de tal manera que los lunes en la mañana llegaba a dictar clase de 8 a 12, en la tarde atendía a estudiantes en supervisión de práctica laboral y al finalizar la tarde regresaba a Cali a la Fundación Universitaria Lumen Gentium, a la sede del Colegio Santa Isabel de Hungría. Eso es por allá como por Andrés Sanín, por López. En razón de la ruta y los tiempos, la decisión era ir en el carro para cumplir con todos los compromisos. Yo le decía a mi lunes negro, que yo salía de la casa como a las 6 de la mañana y llegaba como a las 10 de la noche. Salió temprano como era la costumbre los lunes. Cuando iba en la carretera en la vía Cali-Palmira para tomar la vía Rosso, comenzó a sentir sueño, como seguramente le ocurre a quienes han tenido microsueño. Siempre se cree posible controlarlo, que no va a pasar algo grave. Desafortunadamente no es así.
pues la persona se queda dormida, por más que intente estar alerta. Esa mañana ella nota que está por fuera de la carretera y cuando despierta intenta detener el vehículo, pero este no responde. Entonces imagínense, yo voy manejando, no sé en qué momento me duermo y cuando vuelvo a abrir los ojos estoy en la cuneta de la carretera, el carro brinca, no se detiene y yo estoy como que, ¿qué pasó aquí? O sea, ya no hay pavimento sino pasto y el carro hacía así, brincaba, el carro brincaba. Entonces era horrible. El carro estaba sobre el pasto, lo que hacía que las llantas se deslizaran como si rodara sobre jabón. El carro no frenaba. Yo le metía el freno y no frenaba. Finalmente logro detener el auto con el freno de mano. Empieza a mirarse primero las piernas, los brazos, todo el cuerpo. No tengo ni un rasguño. Me bajo lentamente del carro. Aquí voy a cambiar un poquito la forma en que está escrito, porque está escrito en tercera persona y dado que lo estoy leyendo, lo voy a leer como en primera persona. Eh, Me bajo del carro y noto que estoy en una cuneta. Literalmente yo estaba metida en un hueco. O sea, yo miraba así, la carretera estaba como acá arriba. La llanta trasera izquierda estaba completamente destruida, quedó así como desparramada literal. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. La carretera de doble calzada y amplias zonas verdes se veía completamente vacía. No sé cómo ni dónde, en segundos llegó una camioneta. Un señor se baja apresuradamente y me pregunta si estoy bien. Yo le contesto lenta, como pues tratando de aterrizar de la situación, que sí, que no me ha pasado nada, que tengo que resolver lo de la llanta y sacar el carro de ese hueco. Yo no tenía un solo rasguño, o sea, yo estaba impecable, pues. El señor con cara de asombro me responde que no se explica cómo es que estoy bien y cómo no me estrellé con el poste y se volteó el carro. Entonces yo no entendía, ¿no? El señor me muestra un poste de energía a unos 50 metros y me dice, usted venía por la carretera y de un momento a otro el carro comenzó a desviarse. Iba directo hacia el poste, pero le hace un quite, me dice él. Usted le hizo quite y se sale de la carretera. O sea, yo vengo, voy para el poste y en lugar de irme contra el poste me salgo por la cuneta. Vino a estrellarse con la alambrada que demarca ese lote. Atravesó la cerca y la zona verde. Increíble. El espacio era muy preciso. Si no manejaba bien el carro, se hubiera volcado o estrellado con el poste. Yo le explico que me quedé dormida y le cuento que logro parar el carro ya estando en la cuneta. Entonces el amable samaritano me dice, pero ¿cómo así que estaba dormida? No es posible. Mientras están conversando, mientras yo hablaba con él, otra camioneta de la que se bajan dos hombres. Tampoco sé de dónde salieron. Y me dicen, señora, ¿está bien? Y yo sí, vuelvo y cuento la Me historia asustó. y bueno, la historia. Enseguida, como en una película, los tres hombres maniobran el carro de tal manera que logran sacarlo de la cuneta. Literalmente lo cargan. Ponen la llanta de repuesto y me dicen que esté tranquila. No me pregunten cómo hicieron eso. Esto era un Mazda 323, modelo 85. Ese carro tiene más historias. Bueno, tuvo porque ya no lo tengo. Cuatro puertas. Ellos literalmente cargaron el carro. O sea, es como si hubieran hecho, ay, este bulto, ¡pum! Y lo subieron a la carretera. O sea, eso era como una película. Y obviamente, pues ya ahí en la carretera montaron la llanta de repuesto. En medio del asombro y los nervios, logro llegar hasta Tuluá, a la sede de la Universidad del Valle. Ya en el salón me desmoroné. Mis estudiantes presenciaron el ataque de nervios, porque estando allá, ya cuando como que yo ya me sentí pues segura, por decirlo así, hice conciencia que me pude haber muerto. O sea, yo como que no terminaba de asimilarlo. Al retorno a Cali fue otra osadía. La llanta de repuesto falló y tuve que andar un buen trayecto sobre el rin. O sea, no tenía llanta. La llanta se deshizo completamente. Claro, era una llanta de repuesto, eso es una cosa, a menos que uno haya dejado una llanta, en un cambio de llanta es una llanta buena. Esto era una de esas que son como flaquitas, no sé cómo se llaman esas llantas. El hecho es que esa llanta se volvió harina, eso se deshizo, y yo andaba sobre el rin. Como andaba sobre el rin, eso echaba chispas. No podía parar porque estaba atravesando la avenida Ciudad de Cali y pasaba por un sector deprimido, pasaba exactamente por Mojica. Y eso es, yo decía, yo paro este carro aquí y me desvalijan y quién sabe qué cosa pasa.
Cuando por fin, bueno, y ya apenas pude medianamente salir y encontrar una vulcanizadora, compré una llanta de 3 pesos para poder llegar a mi casa. Cuando por fin llegué a la casa, siento que volví a la vida. Alabé al buen Dios, que otra vez tuvo misericordia y me mandó 3 ángeles en el camino, porque no hay otra explicación, no hay otra explicación. Esa misma noche, una persona orante y con don de visión me reveló cómo fue mi ángel de la guarda quien manejó el carro por mí en los segundos que me quedé dormida. Todo cobraba sentido, y no solo el ángel que manejó el carro, sino también los que aparecieron para socorrerme. Claramente esto vino de la gracia de Dios. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce, me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida, haré que vea mi salvación. Salmo 91, del versículo 10 al 16. Imagínense mi chocoaventura. La sensación de abrir los ojos y encontrarte fuera de la carretera, como que tú no entiendes qué pasó, porque tú veías una carretera y después ves una cuneta y ves pasto y ves un cerco alrededor y ves la lomita de la cuneta al otro lado y un carro que brinca, porque el carro brincaba, era una cosa absurda. Y claro, cuando yo ya lo miro en retroceso y recuerdo cómo cargaron, porque fue cargado el carro, o sea, no había otra forma, había que sacarlo con grúa para haberlo sacado de la cuneta, la presencia de los santos ángeles. Además que, claro, yo lo poco que recuerdo en medio de mi confusión y de la situación, era que eran unos hombres grandísimos, eran gigantes, y literalmente cargaron el carro. Y luego atravesarme, como quien dice, esta bendita no se murió, no, espera y verá, y ¡pum! Estalla la otra llanta, la de repuesto, y yo miraba por el retrovisor, que era la llanta izquierda, y eso echaba chispas, y chispas, y chispas, y yo, métale chancla a ese carro, con ese carro así todo ladeado, pues imagínese un carro en el ring, o sea, sin una llanta, ¿no? O sea, no, yo pensé que no iba a llegar a mi casa, qué cosa tan impresionante. Bueno, y aquí estoy. Y eso fue hace, no sé, yo trabajé en la del Valle, por ahí entre 2010, 2008 más o menos, 2009. Entonces siempre el Señor, hay muchas ocasiones, claro, esta es una muy evidente, porque es muy evidente que hubo una presencia angélica y una protección divina, pero todos hemos sido salvados de tantas cosas que ni cuenta nos hemos dado. Todos, 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 porque eh, yo siempre traigo a colación una expresión que tenía mi abuela, nadie se muere en la víspera. Es decir, el tiempo de morir de cada uno de nosotros ya está escrito, ya hace parte del plan de Dios. Y por supuesto, ese no era el tiempo de morir mío, ni ese ni en las otras 7 ocasiones. Si no, no estaríamos aquí conversando, no existiría el viaje de un alma. Pero claramente siempre hay una presencia angélica y siempre hay una presencia de lo divino que nos acompaña, que nos protege, que nos guía. Lo que pasa es que a veces se nos olvida esa presencia y tampoco buscamos estar en conexión con esa presencia, ni estar en oración. Y no me refiero a que tenemos que estar 24/7 pues haciendo oración o, como dice una amiga, boleando camándula, ¿no? No se refiere a eso. No se refiere a eso, es estar como en esa contemplación activa, ¿sí? Yo puedo estar en mi vida cotidiana, pero estar muy en la presencia de Dios, muy en la gratitud de Dios, muy invocándolo para que Él acompañe mi día, muy invitándolo a mi labor, a mis actividades. O sea, como que hay un pedacito mío que es la parte de mi corazón y mi espíritu, que sigue muy unida, aunque yo esté en función de, digamos, de lo cotidiano y del trabajo y de las cosas pues que todos tenemos que hacer, ¿no? Es que no sería posible una vida de meditación y oración, pues modo zen, no, hay que funcionar y hay que resolver la vida, pero
en medio del funcionar y resolver la vida, cómo yo puedo estar en conexión, cómo yo puedo estar en la presencia del Señor, cómo lo puedo yo invitar a la vida. No fueron pocas las veces que él me decía cuando era empleada y era un cargo muy demandante. Una secretaría académica es un chicharronero todo el día. Chicharrón va, chicharrón viene, uno parece así como con raqueta de ping-pong botando los chicharrones. Él me decía, pídeme que te acompañe. Y a veces a mí se me olvida aún incluso. Pero cuando yo le pedía su presencia, esto era como, como si, no sé, como que tuviera aún más claridad mental y como más agilidad para responder y como que cada cosa iba llegando pausada, ¿no? No como que todo se me juntaba al tiempo, sino como que me permitía ir resolviendo. Entonces, estar en la presencia de Dios no significa estar haciendo 300 oraciones y 400 rosarios, no. Qué bueno si lo puedes hacer, qué bueno si sacas 10, 15 minutos diarios para hacer una oración dentro de las tantas que nos ofrecen y nos han sido inspiradas por el cielo. Pero es estar en esa contemplación, que todo lo que existe fue creación de Él, que tú mismo eres creación de Él. Invocar su presencia, invocar a tu santo ángel, reconocer que está allí, reconocer que no se va. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años era una propaganda, creo que del Ministerio de Transporte, cuando empezó el tema de la velocidad en carreteras, que era 80 kilómetros. ¿Se acuerdan que el ángel de la guarda se quedaba así detrás del carro? Que el carro salía y el ángel, a veces dejamos al ángel volando. Pero eso digamos, es una expresión coloquial de que él no se baja del carro. Así yo ando en un carro loco, así yo está haciendo una tontera, él está ahí. No nos abandona porque le fuimos encargados. O esto no lo imaginemos como el contexto de las organizaciones. Ve a Dios, no, yo ya no vuelvo a cuidar a Jenny, no, ella no se deja cuidar, no, 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 a mí no me dejes, no, el ángel está ahí, así uno sea un necio metepata, el ángel está allí. Él no va a devolver el trabajo a Dios. O sea, imagínese la escena. Oiga, Dios, yo no cuido a fulanito porque es que son muy necios. No, él está ahí. Y obviamente, seguramente tiene dolor de vernos lo metepata que somos. Pero él no se va. Él no se va. Nunca el ángel de la guarda nos abandona. Eso no sucede ni va a suceder. Entonces, si yo sé que está allí, ¿por qué no más bien le pido ayuda? ¿Por qué no más bien lo convoco? ¿Por qué no más bien le digo oremos juntos? Y eso también me lo enseñó el Señor. Y me llega en este momento este recuerdo. Para entrar a la presencia del Padre, pídele al ángel de la guarda y a mi madre que te lleven a mí, es decir, el ángel de la guarda y la Madre María a Jesús. Porque para ir al Padre necesitas de mí. Nadie va al Padre si no es por mí, eso sí es bíblico. Tú no vas al Padre solo. Yo no me puedo ir a la presencia del Padre así porque me parece. Yo me voy a la presencia del Padre a través de Jesús, porque Jesús pagó por mí para poder que yo fuera digna de estar ante la presencia del Padre. Pero ¿cómo yo llego más fácil a Jesús? Mi ángel de la guarda, la Madre María y el Espíritu de Dios se me pasaba, perdón. Son los tres. Cuando yo le digo a ellos tres, vengan, ayúdenme, vamos ante el Padre, vamos ante el Hijo, perdón, es como cuando uno le abre la puerta, como cuando hay el edecán que te abre la puerta, me llevan a la presencia de Jesús y cuando yo estoy en la presencia de Jesús, como Él es Trinidad, estoy en la presencia del Padre. No sé si quieran preguntar o comentar algo. Bueno, sí, hay algo que mientras hablaba yo reconocí, Gloria, y me pasa, estoy siendo consciente y la gran invitación, y tome nota de ello, es que por alguna razón aprendimos, o aprendí, puedo hablar en primera persona, a que sí, oraba, pero me quedaba en la ecuación mental, en el diálogo mental, ¿sí? Entonces, ahora que dijiste, pídeme que te acompañe, eso ya lo había venido trabajando en cuanto a que no basta desde el tema mental, nuestro diálogo está aquí con los 60.000, 70.000, 100.000 pensamientos diarios, pero nuestra cabeza siempre, siempre, siempre le va a hacer caso a lo que digamos audiblemente. Entonces, pues en ese entrenamiento sí estoy, en decir, Jenny, no basta con que te lo digas aquí, como que estoy en la cama, hago la oración, pero queda aquí mentalmente. No, háblale, o sea, háblale.
Escúchate, o sea, háblale y decirle eso, oremos juntos. O Señor, acompáñame en mi actividad de hoy, acomoda mi agenda Ujú. y a partir de ese acomoda mi agenda, yo permitirme que literalmente se acomode como, como es, porque mi humanidad, y aquí sí, da molestia, da enojo, cuando las cosas no salen como yo las tenía prevista para que saliera. Y una pregunta, bueno, me causó sí curiosidad, y más que curiosidad, porque desde la cabeza lo puedo entender, más bien en la comprensión, porque es la primera vez que escucho en el capítulo anterior, no, en este, que mencionaste el tema de pagaré de pecado, Mm. ¿sí? Porque muchas veces, claro, soy consciente de que hay temas transgeneracionales, hay, hay maldiciones, situaciones de dolor no sanadas por mis ancestros y que a mí no me preguntaron, pero que aquí La vienen heredé. en la espalda. Sí, y cuando hablabas del personaje, Ujú. bueno, verdad que cuando lo mencionabas, no es que me cuesta creer que existe, ¿sí? Digamos que pasó de mi corazón y mi cabeza a la concepción que tenía de niña, porque de niña obviamente tenía la imagen como lo recibí en la Iglesia Católica, el enemigo, Satanás, Lucifer, ni siquiera el enemigo, era Lucifer, Satanás, el diablo, aquel ser de cachos, cola, rojo y feo por demás, ¿sí? Me acuerdo que yo no podía ver en su momento y pido excusas si aquí hay algún americano, pero yo no podía ver el escudo de la América porque no dormía, literal. Pero luego, al ir avanzando, y ahora cuando lo leías, me reconocí en ello. Esa imagen se desfiguró. No es como si no reconociera que existe, solo que no lo puedo concebir como lo concebí de niña, así pues, cual, cual cacho y cola y trineo, que decías ahora, tridente, creo que llama, Evidente, tridente, evidente. exacto, el tenedor, pues. Sé, porque aquí sí viene mi pregunta, sé, te puedo percibir la energía densa de la situación, del tema, puedo identificarme cuando las cosas no están surgiendo, por más que yo esté realizando lo que considero es mi función. Ay, pero Gloria, pero ponerle palabra a esa sensación como el enemigo o Lucifer o Satanás, de verdad me cuesta. Sí, y es entendible porque digamos que la densidad tiene muchas caras y expresiones, pero en lo que yo alcancé a vivir y estoy diciendo esto y tengo el pelo erizado, ¿no? Sí. Invoco la presencia de la sangre de Jesús para mí y para Ujú. todos. Invoco la presencia de San Miguel. San Miguel esté presente, San Miguel esté presente, San Miguel esté presente, San Miguel esté presente, sello este lugar y cada uno de sus casas y sello esta grabación y sello este espacio con la sangre de Jesús y con fuego del Espíritu de Dios. Amén. Eh, yo tuve un encuentro face to face, face to face. Es horroroso, horroroso como no tienen ni idea. Pero lo más horroroso son sus ojos de odio. Es un odio recalcitrante, es una cosa que es indescriptible. Y si es humanoide, pues cuando digo humanoide es que tiene muchos rasgos humanos, pero esta parte de aquí es como de chivo, es como, no sé explicarlo, no soy muy buena para ese tipo de descripciones gráficas. Esta parte aquí es como puntuda y oscuro, rojizo, sí es rojizo. Claro, porque espero sonar bien como lo voy a decir y no lo digo para vanagloria. En general, un hijo de Dios es como su presa, ¿no? O sea, es como, ja, te lo quité, ja, lo hice perder, ja, ¿sí? Pero un hijo de Dios predilecto es un trofeo, es un trofeo. Entonces, tumbar un hijo de Dios predilecto que está llamado a anunciar a Dios, no, pues imagínate. Y ese es y claro, ese es mi doble función. Por gracia y no por merecimiento yo soy predilecta y por gracia y no por merecimiento estoy llamada a hacer esto.
Entonces, interrumpir mi camino, incluso a querer matarme, pues era lo menos, era lo menos. Y no crean que en general eso no termina. En diciembre tuve unas situaciones muy complicadas y hubo que hacer una oración fuerte en mi casa porque estaba rondando mi casa literal. Por supuesto, siempre prevalece Dios, ¿no? O sea, por encima del Señor no hay nada. Pero es como, se los voy a poner con un contraste muy sencillo. Es como que usted decir, ah, sí, Dios me protege e irse a meterse al Calvario de Cali con llena de oro. O sea, a ver, perdón. No, pero usted sí la protege, mija, pero pues a ver, ¿no? O sea, no sea tonta, no se meta donde sabe que está la boca del lobo. Entonces, digamos que yo sé que tengo la protección del cielo, que incluso yo hago tienda, por gracia hago tienda, es decir, cuando las personas se acobijan en mi tienda tienen protección del cielo, pero eso no significa que uno se ponga en necio, ¿no? Y que baje las barreras y que se le, voy a decir una tontada y cancelado de entrada, no sé, que me dé por ir a aprender santería, voy a decir una estupidez. Pues a ver, niña, por Dios, pues obviamente voy a perder la protección, pues por necia, por rebelde, por tonta. Perdón. ¿A qué te refieres tú con bajar las barreras? Cuando uno no ora, Ok. la falta de oración baja las barreras. Porque es que la palabra de Dios dice que el que no merece ser nombrado vino a robar, matar y destruir. Y que Él es como león rugiente al acecho. Entonces hay otro texto bíblico, recuerden que yo no soy memorística con los versículos, donde cuentan la historia del pueblo de Israel que estaban en guerra. Ellos estaban dentro de un castillo, pero una guerra terrible, pues. No me acuerdo los detalles del contexto. El hecho es que ellos están en guerra y como estaban encerrados en el castillo, ya empezaron a escasear los alimentos. Y no faltó el inteligente que dijo, no, pues abramos un boquete para que salgamos a ir a buscar alimentos. Adivina qué pasó. Por el boquete se le metieron los malos y entonces bajar las barreras, porque eso me lo mostró a mí gráficamente el Señor y yo decía, yo veía el boquete, o sea, veía como una escena de lo que les estoy contando, pero yo no entendía qué era lo que me estaba queriendo mostrar el Señor. Y después, por supuesto, me mostró el texto bíblico, entonces ya entendí. Cuando yo bajo las barreras, dejo un boquete. Porque recuerden que todo en el Señor es luz y todo en el no nombrado es oscuridad. Todo, Él es un tremendo imitador, pero un mal imitador. Me explico. En la palabra de Dios hablamos de Sión, el monte alto, el lugar alto. Sión con S es el lugar donde está la Nueva Jerusalén, es donde habita el Señor. Pero Sión con C son los lugares bajos y tenebrosos, la iniquidad. Como es arriba es abajo. Mientras el Señor, que esa sí me la sé de memoria, toca tu puerta, Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a tu puerta y llamo, y si tú me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Mientras el Señor toca la puerta, el que no merece ser nombrado ante la menor rendijita mal abierta, se mete. El Señor pide permiso, este se mete. Entonces, cuando yo no estoy en la presencia, cuando yo no oro, y vuelvo y digo, no necesariamente pues 300 rosarios, 400, no. Cuando yo no mínimamente estoy en la presencia de Dios, así sea 5 minutos de oración, que lea un salmito, algo, bajo barreras, bajo de la barrera de protección, digámoslo, porque Él vino a robar, matar y destruir, y es como león rugiente al acecho. Entonces, si yo no me protejo, pues estoy indefensa ante, digamos, el ataque del mal, porque el mal sí tiene una característica, tiene una inteligencia para el mal. Entonces, voy a tratar de ponerlo con un ejemplo. Supongamos que yo fuera una mujer alcohólica, que mi quiebre, mi, mi caída está en el alcohol. El enemigo me estudia y analiza y me empieza a poner todas las circunstancias en el ejemplo que estoy dando para que yo caiga. Pero suavemente, ¿no? O sea, así gradual, gradual, hasta cuando yo ya me doy cuenta, estoy alcoholizada. Así es Ok. como era él. O sea, él como que va observando, ¿no? O sea, como es que es una guerra, es guerra espiritual. Entonces es la estrategia del enemigo
es que te analiza. Ah, él quiere que esta es tal cosa, listo. Y entonces te va mandando así, así. Cuando tú te das cuenta, estás caída totalmente. Por eso, dentro de las cosas que uno debe pedirle mucho al Señor, y está en Sabiduría 9, el espíritu de la sabiduría que le pidió Salomón a Dios, es el discernimiento. Porque la palabra también lo dice, la oveja, perdón, el lobo que se viste de oveja. Entonces hay cosas que parecen santas y buenas y que parecen, pues, bien, y resulta que es, mejor dicho, la caída más tremenda. Por eso hay que pedir tanto discernimiento. Glorita, ven, tengo una pregunta. Claro. Cuando tú hablas de santería y eso, ¿está mal? ¿Está mal o está indebido? Pues, por ejemplo, yo últimamente, como estoy haciendo como un tema como de sanación de mi relación, siempre prendo una veladorcita a mi arcángel, que es Saquiel, y Ujú. siempre le pido mucho. ¿Eso está mal? ¿Eso no es santería? ¿Eso no es No, no, cierto? no. No. Santería es otra cosa que ni quiero abrir esa puerta, qué susto. Sellemos eso. No, santería ya es cuando invocan espíritus y cosas y Para no, maldad y para cosas de sí, esas que nada no, que no, ver. no, 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 nada que ver, no, porque es que de hecho nosotros nos invitan a orarle a los santos arcángeles. Eso no está dentro de nuestro contexto. Y son 9 coros angélicos. O sea, no, santería es otra cosa fea, nena. Eso ya es otra historia que dejemos eso por allá quietico. Y normalmente es para conseguir cosas en la vía rápida, ¿no? Sí. Es conseguir Bien, en la vía rápida y eso es otra cosa, ya sea dinero o personas, o trabajar personas, o desearle mal a la persona, eso ya es otra cosa y es otro nivel. No, 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 orarle a los santos ángeles no. Es lo mismo oye, que, por ejemplo, hacer novenas. No, son tradiciones de fe, porque claro, depende, digamos, estamos conversando sobre la base del Maestro Jesús. Pero si tú estás dentro de una mirada de la religión católica, entonces las novenas hacen parte de nuestra tradición. O el rosario, por ejemplo. Pero si tú te vas en un contexto cristiano, pues novenas no hacen, y muchísimo menos un santo rosario. O sea, pues no. Pero si oran con la palabra, y digamos es otra forma. ¿Qué es bueno o es malo? No, no es bueno ni es malo, son formas diferentes. Todos los caminos llegan a Dios, ¿sí? Unos van por un camino y otros vamos por otro camino. Pero estamos sobre la base de que es el maestro el que queremos guiar, perdón, el que queremos que nos guíe y hacia donde queremos ir. ya. En el camino, en el ejemplo mismo, yo utilizo el rosario y un hermano cristiano utiliza la palabra de Dios, pues los dos vamos para la misma parte. Lo que pasa es que nos montamos en buses distintos. Sí. Y no diría, y sería un atrevimiento decir que llega más rápido uno o el otro, no, porque no tiene que ver con en qué bus me monto, tiene que ver con qué intención me monto, tiene que ver con la intención de mi corazón. Ya. Porque yo puedo hacer un rosario que mínimo, mínimo me demoro 30 minutos, versus una oración de 5 minutos, y a veces la oración de los 5 minutos es más grata a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en los 30 minutos del rosario yo estaba bra, 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 y en los 5 estaba de corazón. Te mira que no es el vehículo, es la intención del corazón. Ok. Claro, yo no voy a negar y debemos reconocer todas las gracias, incluso documentadas, incluso testimoniales, incluso de milagros que hay con el rezo del Santo Rosario. Eso es innegable. Pero, por supuesto, si mi tradición de fe nunca ha sido el Santo Rosario, pues a mí ni porque me lo vendas me va a sonar. O sea, no lo voy a entender. Porque además no me enseñaron a respetar y honrar a la Santísima Virgen. Entonces no me va a pasar. O sea, eso conmigo no es. Porque ya viene de la tradición de fe que tuviste, de la educación que tuviste, del templo en el que te congregas, si tú ibas a una iglesia católica o a un templo cristiano. Eso ya, digamos, son forma, pero no es fondo. No es fondo. Ok. Mm. Gracias, Glorita. Bueno, nena.
¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? ¿Qué tal mi chocoaventuras con los ángeles? Son increíbles. Mm. Sí, Ahí es donde uno dice que los milagros definitivamente sí existen. total, total. Y eso porque, y Jenny va a decir, sí, Jenny, yo sé. Y no me han escrito todavía muchas cosas, porque es que a mí me han pasado unas cosas que son de choco aventura, de verdad que sí. No, 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 es que es una cosa loca, loca. No solamente de salvaciones angélicas, sino en general la presencia de lo no visible, que tú dices, ¿esto qué pasó aquí? O sea, son chocoaventuras, chocoaventuras. Cómo las cosas pueden cambiar así, Sí, en un un instante. instante. Y eso es bíblico, ¿sabes? Eso está, creo que está en Proverbios, que dice, yo puedo hacer en segundos convertir el mendigo en millonario, dice la palabra. El mendigo en millonario. O sea, Sí, con un tal cual. puño de dedos, el Señor te puede cambiar tu vida, pero de formas que tú no puedes imaginar. De formas que tú no puedes imaginar. Y más adelante vamos a leer el capítulo de cómo yo llego a la Universidad Javeriana. Eso es loquísimo, loquísimo, porque fue anunciado 5 años antes. 5 años antes. Y yo decía, las promesas del Señor siempre son, ¿no? O sea, si hay algo fiel es Dios. De ahí para abajo nada. Y a mí siempre me anunciaban un empleo de bendición, un empleo de bendición. Y yo en una situación tan difícil, tuve todos unos años súper difíciles, de mal empleo, desempleo y nada. Es una cosa impresionante. Y entonces el empleo de bendición, el empleo de bendición. Y yo decía, pero ¿dónde está el bendito empleo de bendición? No, yo no veía pues el empleo de bendición. O sea, pues a verlo, pues, ¿no? Y me describían escenas y todo. Y yo decía, y resulta que un domingo yo estuve en una oración. Eso lo vamos a leer en un capítulo. Pero les doy el adelanto para que queden picados, como dice el cuento. Como dicen los cortos, La abrebocas. el abrebocas, para después decir next, next. Coming soon, coming soon. Entonces, a mí me anuncian en una oración, me sale un texto bíblico del Cantar de los Cantares, bellísimo, bellísimo. Ese texto es hermosísimo, los primeros capitulitos. Y en resumen decía, ya viene la primavera, ya pasó el invierno, vienen las flores del campo, no sé qué. Yo no sé interpretar la palabra, porque yo no he estudiado teología, pero una señora me dijo, uy, eso es anuncio de buenos tiempos, eso es anuncio de cambio, le viene algo muy bueno para usted. Martes, voy a una entrevista de trabajo que desencadenó en el empleo de bendición por 9 años largos. El domingo me dijeron, me salió la palabra, eso es anuncio de nuevos caminos, eso es bendición, eso lo que viene para usted es muy bueno. Y yo decía, ¿qué será? Al martes estoy citada a que lleve una hoja de vida. Ni siquiera me dijeron que era una entrevista. Me llevaron gancho ciego. O sea, a mí no me dijeron para qué era. Pero una es previsiva y yo me fui pues bien, porque uno dice, pues por lo menos que uno lleve la hoja de vida y lo vean decente, ¿no? Y resulta que la llevada de hoja de vida era una entrevista. Era el primer filtro. Y yo sana, o sea, no tenía ni idea de nada. Ya en la entrevista fue que me dijeron, usted no sabe a qué viene, ¿cierto? Y yo le dije, no, pues a mí me dijeron que te una hoja de vida. Ah, venga, le cuento, es que usted le han postulado para tal cargo. Y yo era así. Yo en ese momento era contratista en la alcaldía. Ustedes saben lo que es ser prestación de servicios. Y el salario era el doble de lo que me ganaba como contratista, ya de entrada, pues, con todas las prestaciones. No, yo no me podía creer. Yo miraba y yo decía, ¿esto qué fue aquí? Termina la entrevista. La persona que me entrevistó me dijo, yo soy Clara como mi nombre. Clara Eugenia, la directora de egresados de Javeriana. Ujú. Ella fue la que me entrevistó porque ella tenía el cargo en otra facultad para el que yo estaba, sin darme cuenta, aspirando. Me dijo, yo soy Clara como mi nombre, Gloria. Tú eres la mejor candidata. Y yo era así. O sea, me dijo, pero yo no tomo la decisión, el que la toma es el decano. Esperemos a ver qué dice. Pero si él obviamente me va a preguntar mi concepto, tú eres la mejor candidata. Y el resto es historia. Después lo vamos a leer en el capítulo los detalles. Pero así fue. Wow. Así fue. Eso fue muy bello.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o inquietud o comentario? Si no, para que vamos cerrando. Hoy amanecieron mudos. Ashley, Blanquita, Martica, Andrés. Bueno, muy buenos días para todos. Excusas porque llegué un poco tarde y llegué haciendo bulla. Entonces, bueno, Glory, tengo una pregunta. Hace algunos días yo recibí una cadena de oración, no sé qué tan bueno es eso, que son unos ángeles, eran los ángeles, y era orar por 9 días, por 7 días a estos ángeles, y todos los días era una oración, y era algo, pues, real muy, muy bonito, o sea, no era nada extraño, y eran los ángeles normales, San Rafael, San Miguel, y que de pronto yo nunca había tenido esa relación con ellos, porque en medio de todas las cosas que uno va aprendiendo, te dicen, primero Dios, Jesús, y de ahí para allá nadie. Y a medida que he estado pues como leyendo, escuchándote y viendo otras cosas, son muy importantes y frente a lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué concepción tienes tú acerca de este tema de estas cosas, pues como de cadena y que yo tenía que mandárselo a otras 3 personas? Obviamente todo el mundo tenía que recibirlo de corazón y hacerlo de corazón. Esa es mi inquietud. Las cadenas no son ni buenas ni malas, son invenciones pues humanas. Vuelve y juega, mi Hasley. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Ese es como el filtro que debemos tener para todo, porque si yo hago una cadena con una intención que no es precisamente para la gloria de Dios, pues ¿de qué estamos hablando? Ahora, si estamos hablando de los santos ángeles que conocemos, y son 9 coros angélicos, nosotros conocemos, digamos, de boca permanente 3, Miguel, Gabriel y Rafael, pero son más. Y son 9 coros angélicos, porque son tronos, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles, son 9 coros angélicos. Los arcángeles son los segundos en la jerarquía angélica, porque el primero es ángel, el segundo es arcángel y de ahí para allá hasta completar 9 jerarquías. Porque son millares, dice la palabra. Claro, uno siempre se referencia como con los que siempre conocen, ¿no? Jofiel, Jofiel, ¿sí? Uno tiene como ese marquito chiquito. Pero querida, son millares, dice el texto bíblico, millares, millares. Y los querubines, los que están al borde o alrededor del trono de Dios, que son los que permanentemente cantan y alaban al Padre, son millares. Entonces, realmente invocar y honrar la presencia de los santos ángeles no tiene, digamos, voy a ponerlo en un término muy sencillo, un efecto contradictorio. Pero como camino, no como fin. Porque efectivamente, ¿quién es el fin? El Padre, el Hijo y el Espíritu. El fin para nosotros debe ser la Trinidad. Pero en el camino yo necesito acompañamientos, necesito guías, necesito ayudas idóneas del cielo. Entonces los ángeles hacen ese papel. Pero yo no estoy, digamos, invocando el ángel porque alabo al ángel. No, yo invoco al ángel como ayuda idónea, porque además ellos están hechos para servir a los hijos de Dios. Los ángeles nos sirven a nosotros. Y en el buen sentido de la palabra, nosotros somos hijos y ellos no, ellos son criaturas, nosotros somos hijos. Entonces, imagínate la diferencia, yo soy ser criatura a ser hijo. Pero nuestro fin tiene que ser siempre el Señor, no el ángel. No el ángel. No sé si eso te... Entendido, Glory. Muchas gracias por esas explicaciones y como que cada día uno entiende y aprende muchas otras cosas. Yo te quería preguntar, ¿qué referencias puedo tomar para poder aprender un poco más sobre el tema de los ángeles y como en qué referencias de textos puedo leer? Tobías, el libro de Tobías, eso está en el Antiguo Testamento. Tobías es una descripción bellísima de cómo Rafael, en el libro de Tobías es Rafael quien interviene para ayudarle a Tobías con su matrimonio, porque con quien él se casa, con la señora con la que él se casa, los anteriores maridos en la noche de boda se morían.
y es Rafael quien lo acompaña, por eso se le dice el ángel médico y el ángel viajero y acompañante. Es Rafael quien lo acompaña y quien hace todo el proceso con las vísceras de pescado para matar, creo que se llama Asmodeo, el espíritu inmundo que se hacía presente en las noches de bodas, para matar a los esposos de la mujer con la que Tobías se casó. Perdón, Tobías era el papá. Ese es un texto muy referente. Eh, en el momento en que está el Señor en el huerto de los olivos, dice que un ángel desciende para consolarlo, ese es Jofiel. Entonces hay muchos referentes, pero son como mencionados así, muy... No, no hay un capítulo de ángeles solo para el ángel, no lo hay. Por supuesto está el Salmo 91. Y ahí sí hay que pedirle al Señor, mi Hasli, porque yo no me atrevería a decir, no sé si Jenny tenga ahí conocimiento de uno Sí, que pueda decirnos, voy a ponerlo en un término amable, es una fuente confiable, porque también hay muchas cosas, ¿no? O sea, sí. también, Ahorita traía a colación y se los puse allí. Chicos, este libro, si me atrevo a referenciarlo, lo puedes, es ameno, rápido y conciso. De hecho, cada uno de nosotros tiene a su disposición 100.000 ángeles, literal, 100.000. Cuando los leyes, bueno, yo pone el cielo a trabajar. Es una guía práctica para trabajar con los espíritus de la creación de Jean Slater. Ahí los puse. En el libro se menciona que así como en el Nuevo Testamento dices que no sabemos pedir, porque asistencia tenemos todo el tiempo, pero así como Gloria mencionó hoy en el capítulo que lo anoté, pídeme que te acompañe. Entonces los ángeles están a nuestro alcance allí, pero como siempre nos enseñaron únicamente el ángel de la guarda, y luego, así como tú, Hasli, a mí también durante mucha época de mi vida, era el tema de que ¿para qué le va a pedir a los ángeles si usted tiene relación con Dios? Entonces casi que los anulé. Entonces ya, ya luego me reconcilié, ya luego empezaron a llegar muchas, y bueno, es en serio. No, después pasó como con Gloria, en algún momento se habrá oportunidad, empecé a tener asistencia angelical en cuanto a a estas oportunidades de que estaba el espíritu de muerte, pero Jenny Barona no se fue porque no era el momento y todo lo demás, y de verdad ellos hacen su labor y su función. En el libro dice tanto como esto, tú puedes armar equipos, un equipo de ángeles para la publicidad, un equipo de ángeles incluso para hacer el aseo de la casa, un equipo de ángeles para el tema financiero, un equipo, pues imagínate, cada uno, y los 100.000 míos no son los 100.000 de Gloria, ni los 100.000 millares de... y millares y millares. Exacto, entonces de verdad, en este libro lo dice puntualmente de que si nosotros como tal hacemos conciencia de eso, de verdad podamos tener una vida, en comillas, más holgada, sabiendo que los tengo allí como coequipero. Porque eso que tú dices es así, Gloria, nosotros somos hijos, ellos no tienen, digamos que las bondades que tenemos Ese nosotros al rango, ser hijos. sí. Por eso, exacto. Por Mm. eso a ellos no se les concede el hablar, creo, pues así como nosotros, tú puedes verlo, puedes recibir, está, luego me reconcilio, por lo menos cuando en el texto bíblico empiezo a ver de que no venga, pero fue a través del ángel que se le anunció a María, y fue a través del ángel que estuvo allá con Daniel, con los leones, yo, pero siempre han estado, entonces, ¿por qué desconocerlos? ¿Sí? Y siempre, sí, que recurrimos y mencionamos siempre, sí, a Rafaela, a También que a Gabriel. Uriela, a Sí, son como los que uno Gabriela, tiene ahí más de mente, pero son millares, son que son millares. millares, son Sí, millares. ese es como mi aporte. Y Jenny, sí, gracias. ¿Tú me puedes recordar, por favor, en qué librería lo consigo? pues yo lo conseguí en un sitio, de verdad, ahora se los pongo aquí, es un centro holístico, pero así lo consiguen, ahí traen, pues libro, ahí lo conseguí, en Ágara, centro holístico. Ahorita les pongo por el Telegram los Eso. datos de contacto. ¿Sí? Allí lo conseguí, de verdad, porque de hecho incluso Jesús, el amigo de México, que hoy no pudo estar por falla de su internet, Mm. en su momento yo se lo he referenciado también. Jenny, ¿cómo lo consigo por Amazon? Y no lo encontró por Amazon, pero acá en Cali, allí yo lo conseguí. Muy cómodo, ellos traen, y de verdad muy clarificante para el momento. Yo sí tenía una pregunta para todos los que hoy nos acompañan, y es,
y hablo para mí porque me pasó esta semana, y es, si has experimentado, sentido cambios o un mayor, sí, o una mayor presencia porque iniciamos esta invitación y esta función en cuanto al club de lectura, pero si alguno quiere compartir, y voy a empezar por qué ha experimentado desde cuando inició el club de lectura hasta ahora en su vida, porque de verdad, por lo menos en la mía, a mí me llevó a mudarme, porque experimenté muchísimo ruido, y fue tanto así como cuando te ponen espinas en un nido y te tienes que mudar sí o sí. Y luego, ahora cuando Gloria mencionó de que literal, cuando comenzamos a hacer una obra que para la cual nos disponemos porque sentimos el llamado, pero no esperemos de que todo quede así como tan campante, porque literal estamos compartiendo una hora de nuestro tiempo, incluso más minutos, para algo que tal vez habitualmente no hacíamos. Entonces, si alguno siente o se siente en confianza y quiere contarnos, nos retroalimenta a todos. Gracias, Miguel. Bueno, yo quisiera empezar porque lamentablemente pues tengo que salir. Darles gracias porque cada día me siento con más ganas de buscar, de sentir, me he sentido más tranquila y se ha abierto como ese tema de no dudar y siempre estar atenta y alerta, como decía ahora Gloria, y confiada. O sea, a pesar de todo lo que estamos pasando en este momento, que son momentos difíciles, confiar en que todo va a estar bien y todo tiene un propósito. Y está en la manera en la que lo miremos. Y estos espacios me han ayudado a mirarlo de una manera totalmente diferente, a no tener miedo, simplemente ser cuidadosa y a tener fe. Y darles muchísimas las gracias a las dos porque he aprendido demasiado y espero seguir aprendiendo mucho, y a las personas que pueda tocar a través de este espacio los seguiré invitando. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, mija. Gracias. Que vaya bien, preciosa. Amén. Gracias, un abrazo. Chao, nenito. Yo les voy a contar mi experiencia. Pues yo estaba en muchas cosas a la vez, pero yo soy muy repetitiva en eso. Yo empecé yo empecé un cambio en mi vida desde la primera vez que yo escuché a Glorita. Desde esa primera vez, yo sentí que yo empecé a conectar más espiritualmente con todo, absolutamente con todo. De hecho, miren, en la mañana siempre tengo mi frasecita aquí como para recordármela todo el día, que digo, Dios es mi fortaleza, descanso en el amor, siento el amor de Dios en mi ahora. ¿Y qué pasa? Pues no sé. Yo antes era que, ay, que esta vieja tal cosa, ay, que esta vieja no sé qué, ay, que no sé qué cuál. Miren, ya no. Yo simplemente veo a todas las personas, adicionalmente que con mi curso de milagros, que yo lo amo, me levanto a las 5 de la mañana a escuchar la lección del día, dedico tiempo para meditar, para darle gracias a Dios, para todo, o sea, es como todo un ritual. Alguien me dijo, ay, pero ¿cómo así no estás haciendo ejercicio en la mañana? Y yo le dije, mira, para mí lo primero en el día, desde hace unos meses, es darle gracias a Dios por todo, por todo. El fin de semana hice un tema, por eso le pregunté ahorita a Glorita, que hice un tema como de un cierre energético con el arcángel Saquiel, que es como mi arcángel regente, y entregué todo eso y él estuvo ahí presente en ese cierre, y de verdad que yo siento una paz que yo ya no me preocupo por el futuro, simplemente digo, el futuro está en manos de Dios. Yo solo quiero sentir el amor de Dios. Eso no significa que no me vaya a sentir triste, que no me vayan a pasar cosas, que a veces uno se sale como de, pero ¿por qué me pasa esto? No, simplemente ahorita es como aceptarlo, como darme el permiso de si estoy triste, me doy el permiso, pero no me quedo allí, simplemente le pido mucho a Dios que me dé como como les digo, como la fortaleza para afrontar todo en el amor. De hecho, yo tenía un problema ahí familiar con mis sobrinitos. Créanme que todos los días le digo a Dios, gracias por mi familia, gracias por mis sobrinos, gracias por todo lo que me has dado y me has puesto en el camino. Juliana, que la conoce Glorita,
yo le decía, pues de hecho ahorita la conoce más que yo le decía, Juli, yo le doy tantas gracias a Dios porque han aparecido tantas personas en mi vida que como que vibran en lo mismo, como gente como pegada a Dios, como pegada como a esa espiritualidad. Y yo siempre lo digo, eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con eso yo resumo lo que es ahora mi vida. Yo me levanto y yo soy gracias Dios por mis manos, por mis pies, por mi trabajo. Gracias Dios por el plato de comida que tengo. Gracias Dios. Es una cosa impresionante. Yo no era así. Quiero decirles que yo no era La así. transformamos. Yo siempre me arrodillaba a llorar y a quejarme, a decirle a Dios, porque a mí me arrodillaba y entré una cosa horrible. Yo ahorita, no Dios, esto está en tus manos. Está en tus manos. Miren, tengo mis declaraciones todos los días para encomendarme a Dios. Siempre digo con Dios como mi testigo, declaro que hoy hay prosperidad, que hoy hay amor, que hoy hay tranquilidad, que hoy hay... Entonces se ha vuelto como ya parte de mi rutina diaria, que lo primero que hago en la mañana al abrir los ojos es darle gracias a Dios por mi familia, por mis hermanas, por absolutamente todo lo que tengo. Y digo, gracias Dios por esta cama que me permite descansar bajo un techo, gracias por este hogar que me diste, por este apartamento que me regalaste, gracias a José Ricardo que pasó por mi vida, me regaló ese carro, pero la bendición fue de Dios, es una cosa impresionante. Es tu estilo de vida Claro. hoy. Es como, sí, estás en sintonía, porque él lo dice de alguna manera, soy yo la que me desconecto, él siempre está allí, su presencia siempre está allí. Entonces, el solo hecho, hay una autora que se llama Luisa Hay, y ahora que mencionabas que agradeces por la casa, por el carro, por todo, ella en su ritual, ella desencarnó hace 3 años, el 30 de agosto del Y tuvo 2017. cáncer, ¿no? Sí, vaginal, Claro. por todo el tema de lo que experimentó, porque fue violada muchas veces de niña. Después hablamos de ella, pero el tema con ella es porque ahora me recordaste que ella antes de pararse de la cama, exacto, antes de pararse de la cama, su ritual de agradecimiento consistía en agradecer por el colchón, por la luz, por el celular, por la energía absoluta, por la cafetera con que se iba a preparar el café de la mañana, por los electrodomésticos, porque gracias, es más, decía, en uno de sus videos y de sus audios en YouTube decía, agradece por la sala de baño tan maravillosa que tenemos. Mira, ni siquiera en tiempos del feudalismo, los reyes de la época con toda su riqueza tuvieron el sistema tan moderno que tenemos nosotros de baño. Y yo, esa frase, yo decía, en serio, yo voy a la ducha y hago así y Ya. me sale. Entonces, sí, me hiciste acordar de ello. Marta Lucía y Andrés creo que están por allí. Ay, déjenme Blanquita. escuchar, y Blanquita, déjenme escuchar su voz como amanecen hoy. Hola, buenos días, ¿cómo Andrés, están? buenos días, ¿cómo estás? Muy Bien. bien, Andrés, déjame Bueno, saber de bueno. ti, cómo te ha ido en la semana, qué has experimentado, qué nos compartes. Pues a ver, a mí igual como la anterior que habló, desde que Has me presentó a Olguis en mi vida, fue muy, muy bueno, desde los Café con Dios, que traté de ir a los que más pudimos, a los que nos dejó antes de la pandemia, fui al último que creo que dio Olguita, que dio Gloris. Y con el club, ha sido una cosa maravillosa, la verdad, yo no soy muy de sentarme a orar mucho, ¿sí? Yo hago lo que dijo Gloria en el momento en que yo siempre cuando me levanto, doy un espacio solo y exclusivamente para hablar con Dios, pero yo no me siento a orar digamos, un rosario o algo así, no, simplemente me uno a orarle a él y a la Virgen, que para mí son las dos cosas más importantes, de sentarme en mi cama y dedicarle como ese espacio a ellos. Entonces, desde que he podido tener este espacio del club de lectura, he podido finalizar o cerrar las brechas que tenía como de los conocimientos que dentro de la propia religión mía, que es la católica, me han inculcado. Entonces, para mí ha sido la verdad una ayuda, más que una ayuda, una bendición. Entonces, muy, muy agradecido, la verdad, con el espacio del club de lectura. Muchas gracias, Andrés. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Martica y Blanquita,
El que calla otorga. Está en modo entidad. Entonces vamos cerrando, dándole las gracias al Señor porque Él siempre se manifiesta, siempre se hace presente, porque es su divina voluntad y su divino querer el que nos convoca, el que nos reúne. Te doy gracias, Señor, por permitirnos poner tu palabra, poner tu mensaje y gradualmente ir llegando a los corazones que tú eliges que este mensaje los toque. Te pedimos sigas poniendo fuego en nuestro corazón para seguir teniendo este encuentro hasta que sea tu divina voluntad y tu divino querer. Cuando terminemos el libro, tú dispondrás, Señor, qué quieres que hagamos después. Desde ya ponemos en tus manos tu deseo para que nuestros corazones lo reciban, lo perciban y lo ejecuten acorde con tu voluntad. Te damos gracias por este espacio, damos gracias por la tecnología que hoy nos permite estar cerca sin importar el tiempo donde estén o la distancia, el horario donde podamos estar cuando se conecta Jesús que está en otro país. Gracias por todos los que han entrado, los que van a entrar y los que en el futuro van a ver este video a través del canal de YouTube. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro, nos conceda la paz y nos bendiga con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los santos ángeles y arcángeles te acompañen a todos en esta semana y todos los días de nuestras vidas y que esta semana sea llena de bendición, de gracia y de favor de nuestro amado Jesús. Amén. Muchas gracias.